¿Qué tal, amigas y amigos de Recomiendo Automóvil? Mi nombre es Alejandro y por favor reciban la más cordial bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que yo sé que te va a interesar mucho y que te puede ser de gran ayuda al momento de que tú vayas a elegir tu futuro vehículo. Quédate, vamos a comenzar. Esta pregunta de ¿realmente son tan significativos o importan tanto los airbags en un vehículo? Créeme que se la hace mucha gente, en especial cuando están ahí, indecisos de entre qué vehículo usar, qué modelo comprar. Si me voy por esta versión de 2 airbags o esta otra versión con 6 airbags. Y es una pregunta muy importante porque la diferencia entre aquellos modelos son de varios millones de pesos o miles de dólares, si tú quieres ponerle una cifra extranjera. Pero antes de poder responderte esa pregunta, lo primero que debes saber es que el global del sistema de seguridad que tiene un vehículo está dividido en seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad activa es la que está compuesta por todos los elementos cuya función es la de poder evitar el siniestro o accidente. Y por otro lado tenemos la seguridad pasiva, cuyos elementos cumplen la función de protegernos cuando ya el accidente es completamente inevitable. Como por ejemplo, en casos de seguridad activa tenemos los frenos ABS, los frenos EBD, el control de estabilidad, el control de tracción, las múltiples alertas de colisión frontal, alertas de punto ciego, alertas de tráfico cruzado, etcétera. Y en el caso de los pasivos tenemos como por ejemplo el cinturón de seguridad, apoyacabezas, los cristales, las ventanas, la columna de dirección deformable, el corte de inyección del combustible, entre otros más. De este último grupo, el cinturón de seguridad y el apoyacabezas cumplen un rol tan importante como los airbags. Es más, si tú no tienes tu cinturón de seguridad puesto y sufres lamentablemente un siniestro, lo más probable que por mucho que tengas 6 airbags a tu alrededor, no te van a servir de nada, porque esto es lo más importante. Todos los elementos de seguridad del vehículo tienen que trabajar en conjunto para poder cumplir el objetivo de proteger al ocupante. Si uno de esos elementos de seguridad no está presente o no está siendo usado de manera correcta, el objetivo principal va a fracasar. Pero sumado a todo esto lo anterior, también debemos mencionar de que el chasis y la carrocería también cumplen una parte importante de participación en la protección del ocupante. Como podemos ver en esta imagen, vemos que el vehículo se divide en 3 áreas. La parte trasera y la parte delantera están de rojo, que vendrían siendo la parte con la carrocería con deformación programada, y en el centro tenemos el muy mencionado habitáculo indeformable. ¿Cuál es la característica principal de esto? Es que el vehículo, tanto en su parte delantera como en su parte trasera, sea capaz de deformarse, destruirse, hacerse añicos si es necesario, con tal de poder absorber la mayor cantidad de energía del impacto para que ésta no sea traspasada al habitáculo en donde están los pasajeros. Esta es como una radiografía de un vehículo para que ustedes puedan entender cómo funciona el chasis y la estructura en general de todo vehículo. En este caso esto es un vehículo con un chasis de monocasco, en donde podemos encontrar que la parte delantera es la parte del chasis que está programada a destruirse para poder disminuir y mitigar la energía del impacto hacia los ocupantes. Acá podemos ver también que en la parte central todas las partes azules son acero de alta resistencia, las partes amarillas de muy alta resistencia, pero fíjense bien en esta parte de rojo con naranjo, que son de resistencia extra alta y ultra alta, con el objetivo, o sea, son aceros reforzados que cumplen la función de poder proteger a los ocupantes de la mejor manera. Fíjate, este es un modelo, aquí tenemos una comparación muy buena en donde podemos ver cómo eran diseñados los vehículos en los años 50, 60 por ejemplo, y compáralo con todo esto que es la evolución de la seguridad activa del vehículo, en donde se instauró una guía motor, la zona deformable, el volante retráctil, los airbags, la zona rígida que es el habitáculo indeformable, y la importancia de los cinturones de seguridad
y de sistema de protección, como también los apoyacabezas. Si te dan cuenta, en la lámina de arriba vemos que los ocupantes ni siquiera tienen cinturones de seguridad ni apoyacabezas. Estadísticamente, los impactos frontal, lateral por alcance y atropello vendrían siendo las causas de accidentes más letales durante el año 2015. Esta fue una prueba de choque que hizo la IIHS, que es un organismo norteamericano, en donde ellos también realizan crash tests o pruebas de choque, en donde colisionaron frontalmente un Chevrolet Bel Air del año 59 con un Chevrolet Malibu con toda esta nueva tecnología y nueva estructura de diseño para la protección de los ocupantes, y los resultados están aquí a la vista. O sea, fíjense cómo en el caso del Malibu, la parte frontal funcionó como debería funcionar, con su carrocería con deformación programada, se deformó literalmente esto, pero miren cómo quedó el habitáculo, o sea, prácticamente intacto, ni siquiera colapsó el panel y golpeó la rodilla del conductor, o sea, esta persona salió prácticamente ilesa, en comparación con este Chevrolet Bel Air del año 59. ¿Se acuerdan de esos vehículos antiguos que uno veía recurrentemente cuando era niño? Se me está cayendo el carnet. Pero en el fondo uno los tocaba y eran unas latas duras que parecían un tanque. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, resultó ser que por mucho que se creyera que mientras más dura fuera la lata exterior del vehículo, que más iba a proteger, resultó ser todo lo contrario. Por eso los diseñadores pensaron mucho y llegaron a esta conclusión que diseñando, planificando, estructurando el vehículo de una manera correcta, reforzándolo con acero más duro en zonas específicas, iban a brindar una mayor protección a los ocupantes. Veamos a continuación las pruebas realizadas por la IIHS, en donde colisionaron frontalmente un vehículo con toda la tecnología de la que estamos hablando versus un vehículo antiguo. Fíjense por favor cómo la estructura del Chevrolet antiguo colapsa completamente y todo esos fierros se inserta hacia donde está el pasajero. ¿Te das cuenta por qué están colisionando el vehículo con el 50% de uno versus el 50% del otro? Y básicamente es que estas áreas son las partes más vulnerables, entre comillas, de los vehículos. Miren esta toma es muy gráfica, por favor. Imagínense tú estuvieras sentado, mira cómo colapsa todo el panel, el volante, para qué hablar de los pedales de los pedales, pero mira el caso del Malibu, miren. Fíjense ahora en este caso del Malibu, nada le pasó, más allá del impacto con el airbag. Y algo muy importante, estas pruebas de choque son realizadas a 50-60 km por hora. Tengan mucha precaución. Como consejo, tengan muchísima precaución y consideren que si ustedes van en una carretera a 100 km por hora y chocan con otro vehículo a 100 km por hora, nada va a servir. Nada. O sea, el impacto, la energía que hay en esa colisión va a ser de tal magnitud que nada te va a salvar. Y no puedes, teniendo 1000 airbags, teniendo todo funcionando bien, que aunque tengas el auto más seguro del mundo, con las mejores evaluaciones de todo, créeme que las consecuencias las puedes pagar muy caras. Pero esto más que explicarles todo esto, es para que ustedes logren percibir. Imagínense estar sentado en esa posición, en ese lugar, como persona humana. Yo no se lo doy a nadie. Ahora, momento. Si te está gustando el video hasta ahora, por favor, dame un like. De verdad que te lo vamos a agradecer. No cuesta nada, es gratis. Aprovecha las cosas gratuitas que nos da este mundo. A nosotros nos va a ayudar muchísimo para ir creciendo y poder traerte más material y contenido como este. Sí, también activa la campanita que está ahí abajito, esa misma. Actívala para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos que vamos a estar subiendo en nuestro canal. Entonces, sí, efectivamente, por favor, y eso concéntrense. Si pueden costear un vehículo que tenga más airbag, háganlo a ojos cerrados, pero no se olviden de verificar
las pruebas de choque. Porque no todos los vehículos que tienen 6 airbags, no porque tenga 6 airbags significa que su chasis y su carrocería hayan sido probados. Por algo se hacen las pruebas de choque. Si no, no se harían. Si pensaran, no, si el vehículo viene con 6 airbags, estamos listos, entonces no hay problema. No, hay que poner a prueba el sistema completo para ver qué tal está su protección en caso de un siniestro. Su chasis, su carrocería, su sistema de cinturones, el apoyacabezas, los vidrios, las puertas, columna de dirección colapsable, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas variables. Por eso, lo que nosotros recomendamos en Recomiendo Automóvil es que averigües, cotices. Y si en el fondo no dispones con el tiempo, bueno, métete a nuestra página web www.recomiendoautomóvil.com y ahí nosotros te ofrecemos unos servicios en donde básicamente nosotros hacemos todo el trabajo investigativo por ti. Tú nos dices qué es lo que estás buscando y nosotros en un plazo determinado te entregamos todos los datos antecedentes para que tú los evalúes y tomes la decisión de compra. Ojalá que te haya gustado este video. Si fue así, por favor, nuevamente te pido que me des un like, un dedito para arriba. La verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo para ir creciendo, como te dije. Y bueno, será hasta otro video. Nos vemos. Chao.